Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha fuerte y claro? Por favor, confirmame en los comentarios. Vamos a iniciar en breve la primera sesión del Diplomado Especializado en Derecho Inmobiliario Tendencias Actuales. Bien, les saluda el abogado Víctor Espinosa, soy fundador del Centro de Capacitación y Asesoría Jurídica, CECAJU. Vamos a iniciar en breves minutos, esta es la primera sesión. Están conectando los participantes eh, a este diplomado. ¿De acuerdo? Solamente vamos a demorarnos unos 5 minutitos mientras que compartimos también los PPTs, ¿no? Para que se pueda visualizar y unos temas técnicos para que no haya problemas para irnos de corrido. ¿De acuerdo? Breves indicaciones, las preguntas que se hicieran al público, ¿no? Del público, lo pueden dejar bajo comentarios hacia el final de la sesión, o sea, casi los últimos 20, 25, media hora, dependiendo cómo avancemos, se abordará preguntas del público a mano alzada. ¿Ya? Levantamiento de mano, van a poder habilitar su micrófono y poder hacer preguntas por audio, solo al final. Mientras que se dicte la clase, ustedes pueden hacer preguntas, pero relacionadas al tema que vamos a avanzar. ¿De acuerdo? Acá en el Zoom hay la posibilidad que puedan levantar la manito. ¿Ya? Si acaso acá ustedes pueden levantar la mano por Zoom, ¿no? Y pueden dejar sus preguntas, así como van dejando también sus comentarios, ¿de acuerdo? Recuerden que las sesiones son 6 sesiones completas para el diplomado. Iniciamos el día de hoy,
¿no? Y son son 6 sesiones completas, ¿de acuerdo? Esas 6 sesiones completas van a ser siempre en un horario de 8:30 a 10:30, ¿de acuerdo? Aproximadamente, ¿no? Puedes comenzar puntuales, aproximadamente, o máximo 10 minutos, y estamos terminando la parte teórica, ¿no? Media hora antes para luego abordar la parte práctica, que son sus preguntas, consultas o casos prácticos que se puedan dar. ¿De acuerdo? Las 6 sesiones van a estar en un aula virtual, ¿de acuerdo? Pueden visualizar la aula virtual con un usuario de ingreso libre o también pueden visualizarlo como su usuario cuando se certifique. Este diplomado tiene la opción a certificación por 120 horas académicas. Pueden obtener todo el material completo, van a desbloquear, si se certifican, el material completo que se va a utilizar para las sesiones y va a estar colgado en su aula virtual. Les voy a compartir un poco lo que es la aula virtual hacia el finalizar la sesión, esa primera sesión introductoria sobre el diplomado en temas inmobiliarios. Y bueno, básicamente ello, como se escucha fuerte y claro, voy a colocar las PPTs y regreso en máximo 5 minutos.
¿Qué tal? Muy bien. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Quien les saluda es el abogado Víctor Espinosa. Soy abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, con estudios de maestría en Derecho Registral y Notarial por la Universidad San Martín de Porres. ¿No? He sido adjunto de docencia en la Universidad Católica y también jefe de prácticas en la Universidad de Lima. Soy abogado litigante especializado en temas inmobiliarios y civiles patrimoniales. Y bueno, básicamente para darles la bienvenida oficialmente al taller, ¿no? Bueno, disculpen, al diplomado especializado en Derecho Inmobiliario, con esta primera sesión tratará sobre aspectos de la parte fundamentos de la contratación inmobiliaria, ¿no? Lo que se va a ver en la primera sesión. Les explico un poco lo que va a tratar el diplomado durante estas 6 sesiones. Este diplomado se compone de dos bloques muy interesantes. El primer bloque es todo lo que es contratación inmobiliaria, que son las primeras 3 sesiones. Vamos a ver hoy fundamentos de la contratación inmobiliaria y brevemente aspectos de la compraventa. La segunda sesión, que es el día de mañana, vamos a abordar lo que es el contrato de compraventa y todas sus modalidades, cláusulas, ¿de acuerdo? Y la tercera sesión hablaremos sobre el contrato de arrendamiento y otras modalidades de contratación a nivel inmobiliario. En el segundo bloque estaremos hablando sobre el aspecto del derecho registral inmobiliario. Hablaremos sobre los principios registrales, la función del registro y los principales conflictos que se dan a nivel registral. Estos dos bloques componen dos cursos, el curso de contratación inmobiliaria y el curso de derecho registral inmobiliario. Básicamente el diplomado consta de estos dos bloques y por lo tanto obtienes una triple certificación si en caso optases por la certificación, que además de llevarte el diplomado especializado en Derecho Inmobiliario y Tendencias Actuales, te llevarás la certificación de contratación inmobiliaria y la certificación de Derecho Registral Inmobiliario, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bien, las reglas son claras, mientras que avanzo pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios hacia el finalizar la sesión, cuando yo le indique que ya terminó la parte teórica, abordaremos la parte práctica con la participación de ustedes en caso hubiera preguntas que tuvieran que hacer o no tuvieran algo en claro en lo que se va a avanzar. ¿De acuerdo? Todas las clases están siendo grabadas, todas las clases van a poder visualizarlas debidamente en su aula virtual si no pudieron visualizarlo en su debido momento, pero los materiales están exclusivamente abiertos para aquellas personas que opten por la certificación. ¿De acuerdo? Bien, sin más que decir, bienvenidos a todos los participantes, muy buenas noches. Hoy estamos iniciando la primera sesión, siendo el día 9 de mayo del 2025. Actualizamos nuestros diplomados y comenzamos con este primer diplomado en Derecho Inmobiliario, con el tema Fundamentos de la Contratación Inmobiliaria. ¿De qué trata básicamente la contratación inmobiliaria? Nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta en nuestro contrato de compraventa? Y para esto hay que entender algo muy importante. El contrato de compraventa, actualmente en el Perú, tiene ciertos elementos esenciales. O mejor dicho, cualquier tipo de contrato inmobiliario tiene elementos esenciales. Pero estos elementos esenciales, ¿cómo debemos entenderlos? Como elementos que sin ellos no podría haber un contrato inmobiliario. Yo les preguntaba, para un arrendamiento, ¿cuál sería el elemento determinante para saber que estamos en una relación de un arrendamiento? ¿Cuál sería el elemento determinante? Por ejemplo, ¿qué elementos podrían considerar en un contrato de arrendamiento? ¿Qué? Pueden dejar en los comentarios, pueden participar. ¿Qué elementos podríamos encontrar en el arrendamiento? Algunos van a poner la renta, el precio de renta. Otros, el bien. Otros, el plazo, ¿no? Otros, la garantía. Otros, quizás las cláusulas de resolución expresa, ¿no? Otros, las partes, como dicen por acá. Bien, precisamente ello. Todo contrato inmobiliario tiene en cierta forma un requerimiento. Y si ese requerimiento no se cumple, estamos hablando de otro tipo de contrato o estamos hablando de que no hay contrato. ¿De acuerdo? Como ustedes lo han dicho, en cierta forma,
Hay que analizar estos elementos que son esenciales en todo tipo de contratos. Por ejemplo, está los sujetos, ¿no? Que hablamos de sujetos cuando vemos que en una relación contractual, generalmente o casi siempre, porque podría haber excepciones, algunos dirán, ¿puede haber contratación consigo mismo? Sí, ¿no? Puede haber contratación consigo mismo, pero siempre hay dos partes, ¿no? Dos o más partes. Y hablamos ahí de sujetos, la capacidad de disposición y la capacidad de representación. Hay que estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, podría, ¿no? Podría una persona contratar respecto de un bien que es de la sociedad conyugal sin tener poder. Por ejemplo, el esposo o la mujer, el marido y la mujer, uno de ellos, de repente tiene la posibilidad de alquilar un inmueble o vender un inmueble. ¿Puede hacerlo solo a nombre propio, a pesar que es de la sociedad conyugal? ¿Lo puede hacer? ¿Sí o no? ¿Podría hacerlo? ¿Está bien que lo haga sin la participación de ambos? No está bien. Y por lo tanto, esa celebración del contrato podría caerse, podría devenir que el contrato sea nulo. Muchas personas incluso me dicen, Víctor, quiero celebrar un contrato, pero yo no soy el propietario, yo soy un invasor, ¿ya? Yo me he metido hace como 10 años, no tengo ningún derecho sobre la propiedad formalmente, pero quiero celebrar un contrato de arrendamiento. Hazme mi contrato de arrendamiento. O he comprado posesión y quiero celebrar un contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el problema? Que para poder celebrar un contrato de arrendamiento hay que tener legitimidad sobre el bien. Yo no puedo ir a una notaría, por ejemplo, para legalizar el documento y que la notaría me diga, sí, te legalizo, si es que tú no eres el propietario, ¿no? Muchas notarías te ponen ese pero, porque básicamente no solamente basta colocar arrendador, arrendatario, hay que analizar si tienen capacidad para poder celebrar este contrato desde el punto de vista de que tengan derechos, ¿no? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque fácil sería que mi vecino al costado celebre un contrato de alquiler respecto a mi propiedad. ¿Podría hacerlo? Mi vecino que está al costado alquilar mi propiedad sin mi consentimiento, ¿podría hacerlo? No. Y lo mismo pasa con aquella persona, ¿no? Lo mismo pasa con aquella persona que básicamente no tenga derecho sobre la propiedad, ¿no? Hay que tener en cuenta este factor. Luego, el bien puede ser determinado o determinable, ¿ya? Puede ser determinado o determinable, lo que involucra que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Nosotros tenemos que conocer qué tipo o dónde está ubicado el bien, si el bien va a llegar a existir. Pregunta importante en tema inmobiliario de compraventa. ¿Podemos comprar un bien que no existe? ¿Podemos celebrar un contrato de compra-venta de un bien que no existe? Díganme ustedes. ¿Podemos o no podemos celebrar un contrato de compra-venta sobre un bien que no existe? ¿Podemos o no podemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos o no podemos celebrar un contrato de compra-venta sobre un bien que no existe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos o no podemos celebrar un contrato de compra-venta sobre un bien que no existe? A ver, vamos a ver. Acá dice no. Yo pienso que sí. Por eso hay un contrato que se llama compraventa de un futuro, porque el bien no tiene existencia y es posible hacerlo. Lo importante es que podamos determinar, ¿no? La existencia del bien en un momento, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿podemos vender un bien que no es nuestro? ¿Podemos vender un inmueble que no es de nuestra propiedad? ¿Estaría permitido en la legislación peruana vender un bien que no es nuestro? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? A ver, leo sus comentarios por acá. Existe la figura de venta de bien ajeno. Correcto. Entonces, legislativamente, las personas de repente desconocen, ¿no?
desconocen la posibilidad, ¿no?, de celebrar cierto tipo de contratación inmobiliaria y es por eso importante este tipo de eventos porque nos permiten conocer un poco más allá, ¿no?, sobre los fundamentos y todo ello. Y en la clase de hoy, que es básicamente los fundamentos, si bien es cierto, es una clase puntual, vamos a conocer precisamente estos elementos y las principales cláusulas que debemos colocar en nuestros contratos inmobiliarios, ¿ya? Por ejemplo, a ver, para tener un mapeo para la tercera clase, tenemos como contrato principal inmobiliario el contrato de compraventa, ¿correcto? ¿Qué más tenemos como principal contrato? Aparte del contrato de compraventa. Aparte del contrato de compraventa, ¿qué tenemos más? Compraventa, arrendamiento, alquiler, usufructo, ¿no? Uso y habitación, superficie, ¿no? Contratos con garantía hipotecaria, que tiene una relación inmobiliaria, contratos, ¿qué otro tipo de contratos? Donación, perfecto, donación, donación inmobiliaria, obviamente, anticipo de legítima, que también se parece a ello. Esos contratos vamos a verlos en la tercera clase. Pero si no tenemos un fundamento básico, ¿no? No podemos llevarlo. Quizás en la próxima clase de mañana, en compra-venta, también veamos los contratos que tengan que ver con la transferencia de propiedad. Vamos a abordar puntualmente, además del contrato de compra-venta, que también vamos a hacer un antesala a ello el día de hoy, vamos a ver donación y permuta. Son contratos que permiten transferir propiedad, ¿no? La donación y permuta, ¿no? ¿Correcto? Bien, vamos avanzando. Perfecto, está bien que vayan participando. A ver, vemos acá en la lámina, ¿pueden ver la lámina? Confírmenme si pueden ver la diapositiva sin ningún problema. ¿Pueden verlo? Acá igual lo voy a agrandar para que no haya ningún problema. Podemos ver acá en la lámina cómo se forma un proceso de contratación en general, ¿no? Claro, que obviamente vamos a centrarnos en un proceso de contratación hacia el sector inmobiliario. ¿Cómo comienza un contrato? Hay una manifestación de interés. Imaginemos que yo coloco en mi propiedad un cartel que dice se alquila departamentos, ¿ya? Se alquila departamentos. ¿Eso qué es? ¿Es una oferta o no es una oferta? Se alquila departamentos, dice. En la fachada de mi casa yo tengo varios departamentos y he puesto un cartel que dice se alquila departamentos. ¿Eso qué sería? ¿Una oferta o no sería una oferta? ¿Ustedes qué piensan? Y ahora preguntarse, ¿qué es una oferta? Antes de responder, quizás. Algunos de repente no conocen lo que es una oferta dentro de la celebración del proceso de contratación. La oferta viene a ser una estipulación, una manifestación de voluntad que tiene contenido patrimonial mínimo para poder celebrar un contrato, ¿ya? Es decir, si yo quiero celebrar un contrato de alquiler, vamos a tener que cumplir con los elementos mínimos del contrato de alquiler. Y hemos establecido que por lo menos en un contrato inmobiliario, regreso a la cláusula anterior, tenemos que tener sujetos. Es decir, si yo quiero celebrar un contrato de alquiler contigo, me manifiesto como el interesado, ¿no? Si veo el cartel grandazo, digo, la señora quiere alquilar. Yo no sé quién es la señora. Llamo, o el señor, llamo y digo, hola, ¿qué tal? Soy Víctor Espinosa, estoy interesado en alquilar una propiedad, quiero saber qué propiedad es. Y me dicen, sí, es todo el segundo piso. O sea, ya me viene a dar la oferta, porque el solo hecho que haya un cartel no es una oferta, es una invitación a ofertar. El colocar un cartel afuera es una invitación a ofertar porque no conozco las condiciones, ¿no? Porque no conozco qué cosa. Veo un cartel, pero no he determinado el bien, no he determinado el precio, no sé con quién me voy a vincular, ¿de acuerdo? Igual pasa con un cartel que dice se vende. ¿Se está vendiendo qué cosa? La propiedad completa donde está el cartel, lo está vendiendo el propietario, lo está vendiendo con un representante, lo está vendiendo una sociedad conyugal, lo está vendiendo una empresa. No conozco, pero lo que hace el cartel es hacer una invitación a conciliar. O sea, me propone a mí que yo me acerque como interesado y obtenga más información, ¿no? Y cuando tenga una oferta por parte del dueño del cartel o cuando yo
teniendo la información, diga, me interesa y le hago una oferta, ahí comenzamos con las propuestas de intereses, ¿no? Y cuando hay una oferta, tiene que haber vamos dos caminos, o aceptación de la oferta, un rechazo de la oferta o quizás una contraoferta. Me explico. Yo toco la puerta y digo, se vende esta propiedad. Y le pregunto al que puso el cartel con un número, digo, ¿qué está vendiendo? ¿Toda la casa? Sí, estoy viendo toda la casa. Acá están los documentos. Ya estoy cumpliendo con el requisito del bien determinado, ¿no? Y se presenta como dueño la persona. Soy el dueño y le pido su DNI veo que coincide la información del propietario y ya tengo sujetos. Pero además veo que es casado. Y digo, señor, usted está casado. Acá dice en su DNI. Sí, pero estoy casado bajo el régimen de separación de patrimonios y este bien es un bien propio. Ah, perfecto. Ya analizado a grosso modo, ¿qué cosa? La capacidad de disposición. Y ahora me falta establecer un elemento esencial, que es la forma y cumplimiento de pago. ¿Ya? Es la forma y cumplimiento. ¿Por qué? Porque quiero saber cómo le voy a pagar a él. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre el precio. ¿Ya? Sobre el precio. Entonces vamos a decir, en líneas generales, por ejemplo, cuando llegamos a compraventa, que los elementos esenciales de una compraventa, ¿cuáles son? Sujetos, bien y precio. Ya, repito, sujetos, bien y precio vienen a ser los elementos esenciales de un contrato de compraventa. Y en un contrato de arrendamiento, a ver, ustedes ayúdenme con la pregunta. ¿Cuál creen que serían los elementos determinantes en un contrato de arrendamiento? Sujetos de arrendamiento inmobiliario. Sujetos bien y precio de renta. Correcto, precio de renta. En una donación, ¿cuáles serían los elementos determinantes? En una donación, sujetos, bien y las condiciones del cumplimiento. Porque si en la donación no hay qué cosa, no hay qué cosa, pago. Lo que hay condiciones y hay que ver si las condiciones tienen carga o no tienen carga. Y esos elementos son importantes dentro del contrato. En una permuta, ¿qué debemos determinar? Sujetos, bien, y no hay precio. Hay otro bien. Entonces, ahí vamos entendiendo precisamente en el proceso de contratación inmobiliaria qué, qué tipo o cuáles son los elementos de cada tipo de contrato. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Entonces, volvemos al plano del proceso de contratación inmobiliaria. Yo he hecho mi manifestación de voluntad de vincularme con una persona. He dicho, ¿sabes qué? Me interesa comprar tu departamento. Me dices que es un departamento de 100 metros cuadrados, que lo estás vendiendo en 100.000 soles y me lo estás diciendo a mí directamente. Es decir, yo llamo al propietario del inmueble que ha puesto el cartel, o lo encuentro en Remax, o lo encuentro en cualquier otra agencia inmobiliaria, ¿no? Y pregunto y me dan la información. Lo que al darme la información de quién es el propietario, de cuánto está la renta, de cuánto está el bien, ¿no? Y de cuál es el bien, ya hay una oferta, ¿no? Y la oferta adicional a ella tiene que ser seria, porque no puede ser una oferta que esté cambiando en el tiempo, tiene que ser una oferta seria, una formalidad, que puede ser verbal, pero también puede ser escrita, ¿ya? ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese factor, ¿ya? Bien. Y cuando yo digo, a ver, señor, me está diciendo que la casa vale 100.000, el departamento tiene, que la casa vale $100.000, la casa tiene 200 metros cuadrados y usted es casado bajo el régimen de separación de patrimonios. Mire, yo no puedo aceptar darle más de $80.000. ¿Hay aceptación de oferta en ese momento, sí o no? ¿Hay aceptación de oferta? Si yo digo, no estoy de acuerdo con el precio, pero sí tengo interés en comprarlo, pero no estoy de acuerdo con el precio. Yo le estoy diciendo, te doy 80.000. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en planos de, de celebrar el contrato? Eso viene a ser una contraoferta. La contraoferta es una nueva oferta
sin aceptación, parte de una aceptación previa, ¿ya? Parte de una aceptación previa, ¿bien? Entonces, al momento que yo hago una contraoferta, me han ofertado primero, yo regreso la carga y el que me hizo la primera oferta tendrá la posibilidad de aceptarlo o no. Y me dice, 80.000, no puedo aceptarte, te puedo aceptar 90.000. ¿Y qué es eso de nuevo? Otra contraoferta. Y yo digo, bueno, 90.000 es un precio que podría conseguir. Y yo acepto, ¿ya? Y yo acepto. Si yo acepto la oferta, repasamos, si a pesar que yo he cambiado la oferta inicial, pero llego a un acuerdo, una coincidencia de intereses, aquí ya hay contrato. Cuando hay oferta y hay una aceptación de la oferta, hay contrato. Cuando ya hay contrato, se va a la redacción del contrato y se va a colocar las cláusulas especiales de contratación. Y cuando se coloca esas cláusulas especiales de contratación, surgen los efectos del contrato. Normalmente cuando yo celebro un contrato de compraventa, ¿qué espero recibir? Pregunta fácil. Cuando yo compro una propiedad, cuando celebro un contrato de compraventa, ¿qué espero recibir? A ver, ¿qué respondería? Si yo compro un departamento, una casa, un lote, ¿qué espero recibir del que me vende? ¿Qué espero recibir? Yo estoy comprando, pagando el precio. ¿Qué espero recibir si estoy comprando un inmueble? A ver, ¿qué espero yo recibir? El bien, la propiedad. Yo espero recibir la propiedad del bien, ¿no? Hay que tener en cuenta ese factor. Si yo no recibo la propiedad, no estoy celebrando un contrato de compraventa, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese factor. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Las hay o no las hay? ¿Sí? ¿Todo claro? Vamos a ver si hay preguntas. A ver, vamos a ver si hay preguntas acá. Acá veo varias preguntitas. Dice, si el vendedor pide 3 días, Rómulo pregunta, si el vendedor pide 30 días para mudarse, ¿ya? ¿Debería estar en un contrato aparte de esa condición? No necesariamente, ¿ya? Eh, Podemos colocarlo en el contrato o puede ser una estipulación de carácter de cortesía. Hay que ver cómo lo toma, porque hay actos de cortesía, ¿no? Donde no necesariamente hay que plasmar, ¿no? Como pasa en un alquiler. A veces en el alquiler se toma en cuenta 5 días cuando quieres mudarte para correr el contrato, o también para retirarte puedes pedir 2, 3 días, ¿no? ¿No? ¿Ya? Bien. Sigamos con la lámina. A ver, vamos a ver. En contrato de compraventa no quiero avanzar tanto, ¿ya? Con las reglas del contrato de compraventa, porque eso vamos a desarrollarlo. De repente, en estas 2 horas, hacemos simplemente como para tomarnos un café, 10 minutos de corte. Normalmente lo vamos a hacer a las 9:25 para regresar 9:35 y luego continuar con la siguiente hora. Pero en la parte contractual, ¿no? En la parte de contratos, hay que tener en cuenta eh, las cláusulas, ¿ya? ¿Y cuáles serían las principales cláusulas de contratación que podemos encontrar en un inmueble, ¿ya? ¿Cuáles son las principales cláusulas que debemos contratar en un inmueble? Hay que analizarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero
celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, voy a colocar acá acá están las cláusulas, ¿ya? Si quiero comprar un inmueble o quiero vender un inmueble, pero mi comprador no me puede pagar al contado, ¿ya? ¿Yo qué puedo colocar? Una cláusula de reserva de dominio. Es decir, vamos a encontrar una serie de cláusulas que podrán mejorar nuestro aspecto en la contratación. Una forma de comprar un inmueble, por ejemplo, es comprarlo en cuotas, ¿no? Puedo comprarlo en cuotas y ahí me reservo la transferencia de la propiedad. Otro, que es muy importante que coloquen, vamos a ir desarrollando, la cláusula penal, las cláusulas que involucran una penalidad. ¿Por qué son importantes las cláusulas penales? Porque básicamente lo que hacemos es disuadir el comportamiento deudor, ¿ya? En una cláusula penal. Un momentito, vamos a... Ya, listo. A ver, entonces, sigamos. Yo les decía, hay cláusulas que necesitan entenderse. En la cláusula penal, por ejemplo, es una cláusula muy importante al momento de celebrar un contrato, sobre todo de compraventa. La cláusula penal involucra un castigo ante el incumplimiento. Por ejemplo, si yo compro un inmueble, un departamento en cuotas, y yo dejo de pagar 3 cuotas seguidas, ¿cuál puede ser una sanción? ¿Cuál puede ser una sanción que involucra que yo pierda el inmueble? La resolución del contrato. Puede haber cláusulas que involucren que el hecho de que pagues en cuotas y tú te retrases 3 o más, ya no hay forma de que el contrato siga. Tú has incumplido el contrato. ¿Y saben qué es lo peor? Que esa sanción de resolución de contrato no solo va de la mano por resolver el contrato, sino va de la mano con una sanción económica, una penalidad de pago. Algunas inmobiliarias están abusando con el tema de la penalidad como sanción económica y están estipulando, por ejemplo, al momento en que el comprador deja de pagar cuotas, la penalidad puede ser 30% del valor del inmueble. O sea, no solamente te quieren cobrar con lo que has dado, te quieren cobrar más porque has dejado de pagar, como un tema de indemnización. Entendería que lo correcto sería que la penalidad se dé en función a lo que has dado, ¿no? De repente yo he dado hasta el momento $20,000 y he estado pagando, y ni siquiera he tomado posesión, pero he estado pagando. Mi pregunta ¿es razonable de repente cobrar una penalidad del 30% si es que todavía no he tomado posesión del inmueble? No veo la razonabilidad, ¿no? Entonces hay que ver, y esto es muy importante, en la negociación, porque también en todos los contratos se debe negociar bajo las reglas de la buena fe. Si no se puede negociar bajo las reglas de la buena fe, estamos hablando de que las partes no están en asimetría, ¿ya? Del comportamiento, ¿ya? Y esto es muy, muy importante a nivel inmobiliario. ¿Qué otras sanciones ustedes creen pertinentes? Por ejemplo, en el tema del alquiler. Si ven que el inquilino es usual que se retrasen los pagos, sobre todo en temas de locales comerciales, donde el flujo de caja es mucho mayor, la sanción podría colocarse como una sanción por día de retraso. Es decir, tu renta de alquiler de un local comercial podría estar en $1,000 y por cada día de retraso, ¿no? Pues se puede asignar un valor de $50 por día de retraso. Si te retrasas 3 días, pagarías tu capital, ¿no? La renta, $1,000, más 3 días de retraso, que son $150 adicionales. ¿Ya? Entonces vemos que las cláusulas penales, ¿no? Puntualmente
Lo que buscan es algo muy importante. ¿Qué buscan las cláusulas penales? La disuasión del comportamiento deudor. Disuadir al deudor de incumplir. Y si incumples, te castigo. Es así de sencillo. Para eso sirven las cláusulas penales. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta ese factor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden que en 10 minutos hacemos el pequeño break de 10, ¿no? Para aquellos que se van ingresando, este es un diplomado de 6 fechas, ¿de acuerdo? 6 fechas intensivas, son en vivo, se está dando en vivo, siempre a partir de las 10:30 p.m., aproximadamente hasta las 10:30 p.m., 8:30 a 10:30 p.m. Siempre un pequeño receso de 10 minutos, donde yo voy a estar igual leyendo sus preguntas que van dejando en el público, para simplemente tomarnos un café, refrescar la garganta y poder estirarnos un poco, ¿no? Las clases que se van grabando como la de hoy van a estar subidas a un aula virtual que yo voy a compartir al final de la sesión para que sepan cómo acceder a ellas, ¿ya? Y recuerdan que durante el diplomado vamos a estar con una promoción de venta regular y que exclusivamente solo por este fin de semana vamos a prologar el pago de la preventa hasta este domingo. Así que para aquellos que se animen a certificarse, pueden hacerlo con el precio de preventa hasta el día domingo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces sigamos. La cláusula de penal va de la mano con la cláusula que es la que extingue la relación contractual, que es la resolutoria expresa. La cláusula de resolución expresa de contrato lo que hace es extinguir el contrato, pero va de la mano con la estipulación previa de una causal de resolución. Es decir, yo tengo que causalizar por qué estoy resolviendo el contrato. Y lo mejor es que en una cláusula resolutoria expresa no tengo necesidad de acudir al Poder Judicial para resolver el contrato. ¿Ya? No tengo necesidad. Basta con la comunicación expresa y así yo resuelvo el contrato sin ningún problema. Yo puedo colocar, por ejemplo, en una compraventa, la falta de pago de 2 cuotas seguidas o que se hayan dado por lo menos durante el mismo año. Es decir, yo me retrasé en el pago de una cuota en abril y una cuota en noviembre. Ya son 2 seguidas. Y yo tengo forma de verificarlo porque todos los pagos se hacen a través de una cuenta bancaria. Entonces vi el atraso del pago. Y yo puedo decir, mire señor, usted ha incurrido en causal de resolución expresa, le envío esta carta notarial con la finalidad de que eh, el contrato quede sin efecto. E inmediatamente también, como les había dicho con la cláusula penal, que se puede sancionar. Entonces puedes colocarlo. Y por efecto de la cláusula penal, donde en caso la resolución expresa se dé por incumplimiento del comprador, se podrá sancionar con el 50% de todo el monto otorgado, siendo que la diferencia se le transferirá a más tardar de un mes. Por favor, desocupe el inmueble. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener en cuenta estas cláusulas porque ayudan mucho a mejorar la, la forma de cumplimiento del contrato. Porque imagínense ustedes que no tengan estas cláusulas, estén asistiendo al Poder Judicial para que el Poder Judicial resuelva el contrato. ¿Qué es más práctico? ¿Que las mismas partes resuelvan el contrato o que vayan al Poder Judicial? ¿No? Ténganlo en cuenta. ¿Bien? Hay preguntas hasta aquí porque yo quisiera hacer el break ahora para regresar 9:30. No sé qué les parece. ¿Hay preguntas hasta aquí? Vamos a ver si les hubiera. Dice, Mónica, en el contrato de arrendamiento también puedo colocar una cláusula de resolución expresa, por ejemplo, de sí, correcto, puedes dejar 2 pagos, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque cuando estudiemos arrendamiento, que es la clase 3, las reglas de arrendamiento tienen temas muy puntuales que te convendrían más utilizar una cláusula distinta a la de resolución de contrato. ¿Por qué? Porque si tú resuelves un contrato de arrendamiento, volverías precario al inquilino. En cambio, si utilizas la cláusula de desalojo express,
podrías recuperar el inmueble mucho más rápido, no yéndote por un tema precario. Y eso lo vamos a ver en arrendamiento. Buena pregunta, en realidad. Por eso es muy importante que veamos qué cláusula se puede utilizar para cada caso. Y segundo, qué cláusulas no se pueden utilizar en los contratos, porque hay cláusulas que van dirigidas para un tipo contractual y otras cláusulas que por más que se coloquen, si hay otra cláusula que mejora la condición, ¿para qué colocarla? O colocamos una cláusula muy vaga, muy inexacta y que al final podemos utilizar una cláusula que nos sirva más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces son 9:20. Vamos a regresar en 10 minutos, ¿ya? Vayan dejando sus preguntas y recuerden unirse al grupo. Voy a colocar acá el enlace del grupo de WhatsApp, donde compartimos toda la información de nuestros cursos diplomados que estamos lanzando, ¿de acuerdo? Voy a compartirlo acá brevemente, ¿ya? Un momento, por favor. Voy a compartirles el enlace del grupo de WhatsApp. Voy a decirle a los organizadores que me están apoyando ahorita con o sea, mi apoyo en logística para que puedan compartir el enlace y se puedan unir. Yo voy a regresar en 10 minutos y continuamos con la clase hasta las 10:30 aproximadamente. Recuerden que los últimos 20 minutos es para preguntas abiertas por micrófono. Nos faltan hablar todavía sobre algunas cláusulas y una introducción al contrato de compra-venta, ¿ya? Ok, regresamos en breves minutos.
Ya. Entonces, regresamos. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Está en pausa. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Regresamos? ¿Sí? Todo claro con la explicación entonces que hemos avanzado sobre las cláusulas de contratación, que vamos a ir a otras cláusulas importantísimas también, y luego vamos a ir a una introducción a la compra-venta. ¿Ya? Por eso quiero saber si está todo claro hasta el momento, se entiende. ¿Qué material vamos a utilizar? Aparte de estas PPT referenciales, hay un material adicional que se va a subir al aula. Les comento que también va a haber examen. Es un examen muy sencillo en realidad. Cada módulo, como les digo, son dos módulos, va a tener una calificación, ¿ya? Y bueno, la aprobación es 11. Son preguntas verdadero y falso en realidad, ¿ya? Y bueno, eso es una calificación referencial, ¿no? Los que desean que su diplomado tenga nota, lo tendrá, y los que no desean, no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces con las cláusulas, retomamos con la parte de las cláusulas, ya hemos hablado de las penales, la resolución de contrato, hay que tener también la cuenta las cláusulas actualmente sobre caso fortuito y fuerza mayor, ¿ya? En estas cláusulas actualmente son muy importantes porque no se planificó en temas de pandemia. ¿Qué pasa cuando no se puede cumplir, ya, con el contrato bajo un escenario de fuerza mayor? Que no se pueda cumplir con el contrato porque hay una imposibilidad. ¿Qué pasaría si ustedes tienen que construir y entregar un departamento, pero justo en el proyecto, es un proyecto interesante en una provincia del Perú, justo pasa que para entregar los materiales, la carretera por donde pasaría el camión ha quedado inhabilitada. Quizás porque el puente donde pasaba el camión se desplomó, como se conoce comúnmente en el Perú. Y por un tiempo que no se puede calcular, porque a esa obra le corresponde al Estado peruano, no podemos seguir avanzando con la obra. O de repente el Estado se le ocurre que se suspendan todas las obras de construcción, por haber razones. Esos escenarios se conocen como escenarios de caso fortuito y fuerza mayor. Tenemos que colocar, ¿ya? Asimismo, también debemos colocar la causalización del contrato. Esto no hay que entenderlo con mucho cuidado. Me explico. ¿Qué es causalizar el contrato? Es darle precisamente el sentido al por qué se está celebrando el contrato. Imaginemos que yo coloque o yo alquile un palco. Mi casa tiene un palco en un tercer piso, donde desde el palco se puede ver el desfile militar, la parada militar, tanto el 28 y el 29 de julio. Y se pone con anticipación desde primeros días de julio el alquiler del palco precisamente para esos días. Puedes alquilar las dos fechas como una. Y lo alquilo, una especie de alquiler por horas o alquiler por día, y celebro un contrato, ¿no? Sobre esos dos días para ver el desfile. Y sucede que días antes hay un problema en el estado y se suspende el desfile. Pero yo ya alquilé. Mi pregunta es, ¿hay una causalización del contrato? Se puede decir que por el hecho de que se ha suspendido eh, esta, este evento tan interesante, ya no tendría sentido cumplir con el contrato, con lo cual
hay una resolución del contrato o una forma en la cual se resuelve el contrato de mutuo acuerdo y me tengan que devolver el dinero? ¿Ustedes qué piensan? Si ya no hay sentido de por qué haber tomado el alquiler del palco, tiene que haber una restitución del dinero. Pero la pregunta es, ¿se causalizó o no se causalizó? Hay causalizaciones tácitas. Se debe entender que puede haber causas de por qué se celebra el contrato desde un aspecto comercial. ¿Por qué voy a alquilar un palco? Es para que se vea precisamente la parada militar. Y sobre todo si en el anuncio dice, mire la parada militar, sin ningún problema. Ahí hay elementos que podrían indicar que la voluntad tácita de la causalización está en el contrato, ¿no? ¿Me entienden? Pero va a haber escenarios donde no existe esa causalización. Entonces, si no existe la causalización, por más que el evento no se pueda dar, igual se tiene que cumplir, ¿no? Con el punto de la pretensión económica. Es como si yo llegara a alquilar un Airbnb en una provincia del Perú porque va a pasar las estrellas, ¿no? Va a haber un bonito paraje, y yo me dedico al tema de fotografía, me dedico al tema de astronomía, astrología, no lo sé. Pero eso yo no lo he puesto en el contrato. Le alquilo un Airbnb, supuestamente porque va a pasar, va a haber una buena vista. Y por haber razones o temas meteorológicos, esto cambia. Entonces ya no, hay un tema donde no coinciden las fechas y ese evento no va a suceder o no se va a poder ver en el Perú o se va a cambiar de fecha por un tema de que no se juntaron los astros. ¿Sí? Pero el plazo que yo había alquilado, estos 3, 4 días, ¿qué hago? Los dejo de pagar porque he dicho que yo soy fotógrafo y por lo tanto pensaba tomar fotografías. Eso no involucra eh, a la otra parte porque no se ha causalizado. Si se hubiera causalizado, perfecto, se obliga al cumplimiento. Y por lo tanto, si no se puede pasar, si no se puede ver, cae, ¿no? Cae el poder celebrar el contrato. ¿Me entienden? Entonces, importante la causalización. Y eso también importa en el tema de arrendamiento. Si yo quiero alquilar un local comercial para que funcione para restaurante, pero hay constantes fugas o hay imposibilidad de alquilarlo porque la zonificación, porque de repente llegó la inspección, entonces ya no puedo alquilarlo como local comercial, no hay sentido de poder seguir con el contrato, ¿me entienden? Y ahí viene la diferencia, ¿no? Ahí viene la diferencia y eso hay que entenderlo muy bien. ¿Qué es la pregunta? Dice. El lucro cesante no tiene que ver, ¿en qué sentido el lucro cesante? Reclamar el que decía yo alquilar. El lucro cesante se da cuando existe un daño, siempre parte de un daño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si realmente se ha producido un daño al tema contractual, el daño se resarce con penalidades también, pero cuando hay una frustración de un cumplimiento contractual. Entonces, acá la pregunta es, ¿quién debe resarcir el daño en una imposibilidad de cumplimiento si ya se causalizó? Y la causalización involucra que si el evento se da o no se da, es por lo cual se celebra el contrato. Si el evento no se va a dar, por más que hayan celebrado el contrato, ese contrato no se celebra, o sea, se deja sin efecto y se restituyen las prestaciones. Y no hay necesidad de indemnizar a nadie porque nadie sufre daño porque se ha causalizado. Eso es lo importante en el tema contractual y sobre todo en el tema contractual también inmobiliario. Si yo quiero, ¿no? Celebrar un alquiler o un usufructo o un derecho de servidumbre de paso sobre un bien porque quiero colocar una antena, porque quiero poner un local comercial, porque lo quiero para ciertos fines, y esos fines no se pueden dar, porque de repente la administración del Estado decide hacer una obra y por lo tanto no me permite, ¿no? Poder tenerlo. Se me ocurre, miren este escenario. Un hotel
Cinco estrellas me ofrece un paquete donde puedo tener vista al mar, ¿ya? Y me dice, disfruta de la vista al mar. Vamos a poner un caso un poco más complicado. Disfruta de la vista al mar durante tu estancia solo en enero, ¿ya? Me dice así, miren, escuchen, disfruta de tu vista al mar en nuestra instancia paradisíaca solo en enero. Es una oferta especial. Yo alquilo en un Airbnb o el hotel y resulta que durante todo enero ha estado nublado. Pregunta es, ¿quién tiene el deber de devolver el dinero o se cumple el contrato? ¿Qué piensan ustedes? Ahí, ¿quién prometió el que el cliente podría tener vista al mar? ¿Quién promete en este caso? ¿Quién promete? El hotel. Y me dice que podía disfrutar exclusivamente en enero. Y todo enero no pude tener vista al mar. O sea, yo entré, alquilé una semana, dije, bueno, ¿no? Temas climáticos, un día, 2 días, pero durante toda mi instancia de la semana no pude disfrutar. Pero sí disfruté de otros placeres, ¿no? Del alquiler, la suite, del desayuno, etcétera. Pero no cumplieron porque ellos me aseguraron la vista al mar y no se cumplió. Entonces, ¿hay una causalización del contrato? Desde mi óptica, sí. Ahora, ¿esta causalización involucra la resolución y devolución del total del dinero? No, es una devolución, es un incumplimiento parcial. Porque si bien es cierto, ellos no pueden controlar el clima, pero sí anunciaron, ¿no? Que podría yo gozar de vista al mar. Tema complicado. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las obligaciones que uno tiene frente a terceros. Y sobre todo si estas obligaciones se dan precisamente, porque el hotel va a decir, oye, pero escúchame, yo no puedo controlar el clima, por lo tanto, a mí no me puedes echar la responsabilidad de que no podía tener vista al mar. Pero en cambio te voy a decir, oye, pero la única razón por la cual yo he alquilado el hotel, porque yo pude alquilar otro hotel en otro lado, está a la vuelta y que tampoco, y que no tenía vista al mar y que de repente era más barato, yo la única razón por la cual celebré o mi motivación de por qué alquilé un hotel es porque en esa semana, ¿no? Quería disfrutar de vista al mar. Por eso opté. Si no, no hubiese celebrado el contrato. O sea, lo que quiero que entiendan es que si ustedes logran causalizar el contrato, pueden tener una respuesta ante un supuesto de incumplimiento, pero que no devenga de las partes. Entonces, las partes se someten al riesgo. Así de sencillo. ¿Ya? Esto es para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, coménteme. Si está todo claro. ¿Hay algo que no se entendió? ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos avanzando. ¿Ya? Ya, vamos avanzando entonces. Casi para que hay unas consultitas que me quiero ver si me hacen. Está todo ok. A ver, retrocedamos un poco esta lámina, porque ahora vamos a hablar sobre la compraventa de inmuebles. Pregunta, ¿cómo entendemos nuestro sistema de transferencia de propiedad si por un lado nos dice, debes comprar con la seguridad de que logres inscribirlo en registros públicos?
Y por el otro lado, el artículo 949 del Código Civil nos señala que basta solo el consentimiento para poder transferir propiedad. ¿Cómo podemos entender ello? ¿Ya? ¿Cómo podemos entender ello? Ahora ponemos audífonos porque acá hay un poco de bulla externa y no me deja concentrar. A ver, permítame un rato. Mejor, peor, yo les escucho, acá hay mejor sonido. ¿Ustedes me escuchan bien ahí con los audífonos? ¿Sí? ¿Me logran escuchar fuerte y claro? De repente me coloco los audífonos y no me logran escuchar. Confírmeme por favor en los comentarios si se logra escuchar sin ningún problema. Estos son los riesgos precisamente de las transmisiones en vivo, ¿no? La idea es que también interactuemos, ¿no? Bastan unos 15 minutos más para poder interactuar. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Bien, muchas gracias. Sí, estos audífonos no me los colocaba porque me parece un poco incómodo, pero tienen una mejor recepción de volumen. Entonces, yo les decía, ¿no? La sola obligación de enajenar, como está acá, es una regla de transferencia de propiedad inmobiliaria. Pero, ¿cómo la entendemos con el contrato de compraventa? ¿No? Donde dice, en la compraventa, el vendedor, o sea, se supone que el vendedor es el dueño, o entendemos al vendedor como aquella persona que nos puede hacer adquirir la propiedad, porque en algunos casos todavía no es el dueño, como la compraventa de un futuro. Entonces, en la compraventa, un sujeto de derecho, que puede ser persona natural o jurídica, se obliga, ¿no? Se obliga, o si quieren usar un término menos jurídico, se compromete a transferirnos la propiedad de un inmueble. O, si lo entendemos de una mejor forma, se obliga a que nosotros adquiramos la propiedad de un inmueble. Y el que adquiere se obliga a pagarnos a nosotros por ese servicio, por el cumplimiento de esa obligación, a darnos un dinero. ¿Ya? Eso se debe entender por la compraventa. O sea, en ningún momento te dice, por el solo hecho de realizar una compraventa, ya eres propietario. No, en ningún momento. En algún momento coincide la celebración de la compraventa con la transferencia de propiedad, sí, pero ya en la actualidad no está sucediendo esto. En la compraventa de departamentos, todo es compraventa de bien futuro, compraventa de reserva de dominio, compraventa estipulado a la inscripción en registros. Los participantes, los sujetos de derecho en un contrato de compraventa, están estipulando condiciones que permiten diferir de la transferencia de propiedad. Hace poco tuve que asesorar una inversión de una compraventa de un departamento, donde el dueño del departamento tenía mucha deuda y necesitaba vender su departamento para pagar la deuda y que obviamente no tuviera flujo de caja, ¿no? Porque tenía otros departamentos, cuando decidió vender este, ¿no? Que le gustaba mucho, pero entendió que podría darse por necesidad, venta el departamento, ¿no? A veces no es tan conveniente venderlo, pero en aspecto comercial necesitamos pagar una deuda muy fuerte, ¿no? Porque a veces el mantener el departamento, sea como sea, nos produce una mejor flujo de caja. Me refiero al sentido de que de repente el departamento cueste $100.000, pero en 2 años, con alquileres en Airbnb, recupero esos $100.000. Puede pasar, ¿no? Si tienes un pequeño departamento, una habitación bien amoblada en Barranco, en Miraflores, ¿no? ¿No? Donde el metraje, ahora con los mini departamentos estos de 30 metros cuadrados, puede ser, ¿no? Por una persona sola, pero a veces la necesidad de pagar la deuda no espera, entonces tienes que vender el departamento. Tenía mucha deuda y el temor de mi cliente que compró o tenía interés de comprar el departamento decía, mira, vamos a celebrar la minuta de compraventa, pero supeditada este, a que el pago se dé en tres tramos. Un primer pago a la firma de la minuta, que es la cuota inicial, un segundo pago a la firma de la escritura pública y un tercer pago al, a la inscripción en registros públicos. ¿Ya? ¿Y cuál fue la condición del vendedor? Mira, yo acepto porque yo sé que
tienes desconfianza, puede pasar, pero yo voy a poner como condición que se ponga una cláusula de reserva de dominio, ¿no? O me dijo así, una cláusula de reserva de dominio, pero yo le expliqué, una cláusula de reserva de dominio no es necesario porque los pagos, si bien es cierto, no se dan al momento inicial de la minuta, puede pasar, se van a dar en momentos seguidos, de acá a una semana y de acá a 15 días, porque nosotros solicitábamos el bloqueo de la partida registral, ¿no? Que es una garantía para la inversión. Pero recuerden que el vendedor también tiene una necesidad de saber cómo pagaba. Entonces se dio un poco, ¿no? Y nos dijo, quiero que emitas los cheques de gerencia y los dejes en custodia en notaría. Viable, ¿no? Viable. Entonces, en mi caso, en el caso del cliente, como llegamos a ese acuerdo, al momento de la firma de la minuta, se dio la transferencia, porque se puede dar, ¿no? Coincidía ahí la firma de la minuta, pero no el pago completo, si se dan cuenta. Porque el solo hecho de firmar la minuta, hay una obligación de transferencia. Y como no habíamos puesto condiciones para la reserva de la propiedad, no había, ya mi cliente era propietario, pero todavía no se había dado la condición efectiva del pago. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el contrato de compraventa es una modalidad de adquisición de un bien. El 949 es un concepto genérico, pero puede haber otras formas de adquisición del bien, como la donación, como la permuta, como la transacción extrajudicial, como la dación en pago, ¿ya? Que son modalidades de adquisición de la propiedad a través de un contrato. Por ejemplo, ¿no? En el caso que yo quiera adquirir una propiedad por donación, ¿cuál va a ser la condición para adquirir una propiedad por donación? ¿Cuál va a ser la condición para adquirir la propiedad por donación? La celebración de la escritura pública, ¿correcto? Entonces, la celebración de la escritura pública, ¿no? Porque ahí, por más que haya aceptación, tiene que haber una formalidad. Ojo ahí. Puede haber formación del contrato, pero para que se produzca el acto de transferencia, tiene que haber el cumplimiento de la formalidad exigida por ley. Si no hay cumplimiento, si este no se da el cumplimiento, no hay, por más que haya acuerdo de voluntades, no hay el acto de transferencia, ¿no? Entonces, ¿qué se exige en el contrato? ¿Qué se exige en la donación para que opere? La formalidad que es la escritura pública. O sea, puede haber un contrato de donación, pero ese contrato de donación es nulo porque la norma lo sanciona con nulidad si es que no hay particularmente la formalidad. Y eso es lo que dice la norma. Oye, mira, acá solamente basta el acuerdo, pero si tú vas a celebrar ciertos actos, tienes que hacerlo con la formalidad. En la compraventa no hay formalidad, pero las partes pueden estipular la formalidad en el contrato. Yo pongo como condición para la transferencia de la propiedad la celebración puntualmente de la escritura pública. Pongo como condición para la formalidad la celebración de tal acto. Como condición para la formalidad de la transferencia de la propiedad, el que pase un año. Puedes colocar lo que quieras, el contrato soporta todo, siempre y cuando no vayas o atentes contra el orden público, las buenas costumbres, o la celebración sea un fin ilícito, puedes hacer lo que tú quieras con tu contrato. ¿De acuerdo? Esto es que lo tengan muy en cuenta. Vamos a llegar a las 10 y con ahí terminamos la sesión teórica y pasamos a la parte práctica, que son sus preguntas. Si es que hubiera, si es que no hay preguntas, acabamos la sesión y mañana retomamos con la parte de compraventa, donación, permuta y casos prácticos, ¿ya? Y bueno, terminando la parte teórica, voy a explicar un poco más sobre cómo se va a dar, cómo se va a desarrollar el diplomado, ¿ya? ¿Qué hay que tener en cuenta? Y esto vamos a desarrollar mañana. ¿Qué hay modalidades en la compraventa? ¿Ya?
En la compraventa hay modalidades. La compraventa de un bien cierto, ¿no? Sabemos qué bien es, lo hemos determinado previamente. La compraventa de un bien ajeno y la compraventa de un bien futuro. Cada una de estas modalidades tiene cierta estructura que hay que repasar con modelos. Modelos que vamos a utilizar el día de mañana. Y modelos que van a estar también colgados en el aula virtual, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Bien. Modalidades en la compra-venta de bienes. Vamos a ver modalidades en la compra-venta de bienes como compra-venta de derechos y acciones. No es lo mismo comprar un departamento, una casa, un terreno completo que comprar un departamento, una casa por porcentajes. Compra-venta de aires. ¿Cómo se da la compra-venta de aires? Hay que subdividir, lo podemos comprar así simplemente con un contrato simple. ¿Qué es la compra-venta de aires? ¿Cómo diferenciarlo de compra de de la venta de una azotea u otras unidades inmobiliarias? Compra-venta de departamentos en planos, que es la compra-venta de un futuro, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque no solamente en compra-venta de un futuro, puede estar ya determinado, construido y requiere la independización, como la compra-venta de terreno, y la modalidad de compra-venta de arrendamiento con opción de compra, ¿ya? Por si acaso, todos estos modelos también lo van a tener en el aula virtual, ¿ya? Así que se vaya actualizando cada vez que terminemos, ¿no? Hoy va a estar habilitándose el aula virtual de manera completa con los materiales, así que a más tardar todo este fin de semana va a estar cargado la información del diplomado. La idea es que los diplomados sean rápidos y prácticos para que ustedes puedan acceder a la certificación terminando la clase, ¿ya? Y todo lo que digo también viene en el examen, ¿ya? Son para el examen, ¿no? Ya terminando esta sesión y agradecerles por la participación en la parte teórica, voy a abordar precisamente cómo se va a llevar el diplomado. Son dos bloques, había mencionado. Contratación inmobiliaria, hoy la primera clase y la bienvenida, ¿no? Mañana y el domingo. Son 6 sesiones. Viernes, sábado, domingo, ¿no? Eh, de este primer bloque, ¿ya? Vamos a enviarles el cronograma de clases por el grupo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, pero siempre son aproximadamente 2 horas. Y en el horario de 8:30 a 10:30, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. De 8:30 a 10:30, ¿ya? En este cronograma de clases va a haber el tema puntual que vamos a tratar y los materiales que se van a utilizar, ¿ya? Para que estén avisados, ¿ya? Cada bloque, como le dije, tiene una evaluación. O sea, en estas 3 primeras clases, al finalizar el domingo, se va a habilitar la evaluación que tienen que dar. Ese va a ser su primera nota. Pongan que tengan 18 en la primera evaluación. Y en la segunda evaluación tengan 16. Las dos se suman, ¿ya? Las dos evaluaciones se suman, sacan un promedio y esa es su nota final del diplomado. Si ustedes desean que aparezca su nota en el diplomado, excelente, así va a colocarse. Si no desean, no se ponga la nota. Tienen solamente una oportunidad para realizar el examen, ¿no? Y el examen lo puede realizar, ¿no? Va a estar habilitado acabando la clase del domingo hasta un día antes de la clase del siguiente bloque. Y el siguiente bloque también va a estar habilitado unos par de días para que lo den y recién cuando se termine de cerrar eh, las evaluaciones es que se emite el certificado, ¿no? ¿De acuerdo? Para que lo tengan en claro. Tienen que estar unidos al grupo, ¿ya? Preferentemente los que están en el grupo o han sido invitados por algún compañero, tienen que estar en el grupo de WhatsApp de ese cajo. Creo que todos están en el grupo principal de ese cajo, ¿verdad? Ahí se va a estar compartiendo todos los enlaces, se está avisando también del inicio de la sesión del día. Por haber razones, si hay un cambio o retraso, también se avisa, ¿no? Ténganlo en cuenta. Así que únanse al grupo de ese cajo o inviten a sus compañeros de estudio, trabajo o a familiares que se unan al grupo de ese cajo porque estamos convocando a partir de ahora bastante capacitación. Lo tomamos con las capacitaciones en vivo y pronto vamos a tener una plataforma online un poco más fuerte donde pueden adquirir cursos de forma virtual y pueden obtener la certificación rápida. A veces muchos señalan, yo quiero capacitarme, pero necesito el certificado. Y pueden tomar los diplomados virtuales online de manera
en la modalidad offline, en la cual pueden verlo inmediatamente, descargarse los videos, verlos inmediatamente porque son cápsulas puntuales y obviamente acreditarse. Y por otro lado, también tenemos estos diplomados en vivo, donde pueden interactuar directamente con el profesor. ¿De acuerdo? Bien. Ya acabé la parte teórica, ya hice el cherry del diplomado, ya saben que pueden solicitar información del diplomado. Aquí voy a compartirles por acá eh, el, un enlace para que puedan solicitar más información si desean para el certificado. Voy a compartir por acá. Permítanme un segundo. A ver, vamos a ver por acá. Ahí pueden hacer clic en el enlace y pueden solicitar más información del diplomado. Ahora vamos a ver si hay preguntas. A ver acá. Vamos a ver si hay preguntas del público. Ya pasamos a la ronda de preguntas del público. Dice, la compra-venta de aires debería tener una partida registrada independiente del departamento. No necesariamente, no necesariamente. Pero al momento en que te entregan el departamento, sí debería haber una partida individualizada. O sea, al momento de la compra-venta de un departamento, mejor dicho, al momento de la compra-venta de los aires, no exclusivamente tiene que estar independizado. Puede haber una promesa de independización y luego la entrega del departamento, o mejor dicho, disculpa, la entrega de los aires. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que ver en el tema de contratación de compra-venta con aires, el tema puntual es hasta dónde puedo construir, ¿no? Si imagínate que te diga en tu contrato puedes construir 6 pisos y al final te enteras que puedes construir máximo dos, ¿no? Tener en cuenta ese factor. ¿Qué más hay? Preguntas por acá. Dice, ¿existe alguna herramienta para quejar a un notificador que tarda demasiado en notificar? Bueno, eso es una pregunta procesal, ¿no? Puedes quejar al juez, si el juez te dice tema de Cernor, bueno, ahí es difícil que quejes a, un tema, a alguien de Cernor, a menos que le hagas un proceso a la entidad misma, porque ni siquiera al notificador como tal, a la entidad misma de Cernor, ¿no? Pero de ahí, no, o sea, tú tienes que estar con los impulsos, estar detrás de eso, y ahí pues viene el abogado, que es el impulsador. Algunos estudios de abogados tienen puntualmente la posibilidad de incluir entre sus honorarios los impulsos procesales, ¿no? En uno de ellos puede ser hablar con un juez y hablar con Cernor, ¿no? Para que no haya una dilación en el tiempo. Dice acá también el señor Rómulo. Y una partida registrada independiente de una cochera, estacionamiento, ¿hay forma de tramitarla posterior en SUNAR? A ver, repito la pregunta, dice, ¿y una partida registrada de una cochera? Claro, las cocheras también tienen una unidad inmobiliaria distinta. Normalmente los inmuebles se venden así, departamento, cochera y estacionamiento. Cada uno tiene una partida registral distinta, pero se tiene que independizar. ¿Y quién normalmente hace la independización de esto? La inmobiliaria que se encarga de vender los proyectos. Ellos te tienen que dar la partida registral. Todos provienen de una partida matriz, ¿de acuerdo? Pero te tienen que dar los documentos independizados, cada uno con su partida registral. Por más chica que sea, los estacionamientos pueden medir que 8 metros y a veces los depósitos 4 o 5 metros, ¿no? Simplemente para colocar información, cosas, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Quizás cosas que puedes guardar un tiempo, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasos debo seguir para solicitar audiencia con el juez que ve mi caso de prescripción? Mira, dependiendo, ¿no? Si tienes tu abogado, recomiendo que el abogado te acompañe en cualquier momento en el horario que dan es de 8:15 a 9:15 para que puedas hablar con el juez. ¿Ya? Puedes ir tú directamente, sin sacar cita, simplemente te presentas con tu DNI a hablar con el juez de tu caso. Le dices el número de expediente y vas en ese horario, o si vas en la tarde, puedes ir de 4
4:15, me parece, a 4:45, media hora. O sea, más tiempo tienes en la mañana. Vas, te acercas al juzgado, ¿no? Donde está tu caso, das el número de expediente, te va a atender al inicio quizás el secretario y le pides hablar con el juez, porque el juez es el que, al final, el que va a disponer que realmente se avance y le comentas tu situación por qué está dilatando tanto. El juez tomará nota, decir, incluso hasta se compromete contigo a darte fecha, ¿ya? Tenlo en cuenta. Pero es un tema procesal. Quizás, probablemente, bueno, yo también domino ciertos temas procesal, pero estaba pensando para el próximo diplomado que se viene, hablar sobre procesos judiciales de la propiedad y la posesión, el próximo diplomado, ¿ya? Siempre abordo la parte teórica y práctica, va de la mano, siempre, ¿ya? Acá dice, cuando voy, el que atiende la puerta, el secretario me impide hablar, no te puede impedir hablar con él, no te puede sancionarlo, decir, señor, ¿quién es usted? Por eso te digo, ve con tu abogado. Si tu abogado no te responde, cambia a tu abogado. Yo puedo ser tu abogado. O puedes tener dos abogados. Puedes señalar defensa conjunta, ¿ya? Tienes que tener en cuenta ese factor, ¿ya? A ver qué más preguntas hay. Voy a dejar de compartir acá pantalla, porque ya estamos en la parte de preguntas. Pueden habilitar su micrófono si desean para hacer las preguntas respectivas. Vamos a ver si hay preguntas. Alguno que quisiera hacer alguna pregunta por audio, levante la mano para poder habilitarle su micrófono, ¿de acuerdo? Si no, no le va a poder habilitar. O pueden ir dejando sus preguntas acá por escrito, ¿ya? Vamos a ver. Ah, ya. Acá hay una mano levantada de Rodolfo. Ya, a ver, Rodolfo, vamos a solicitar para que habilites tu audio. Te escuchamos, Rodolfo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal te pareció la sesión el día de hoy? Genial, muy instructiva. Eh, Se ve que domina el tema y pues eso ayuda para la ponencia. Perfecto, Rodolfo. Escuchamos tu consulta. Soy todo oídos. Ok. Mire, yo ya estoy llevando un proceso de prescripción y yo quería saber si mi lógica, yo no soy abogado, ¿cierto? Pero por el mismo tema que estoy llevando me he obligado a mí mismo a documentarme y a ver todos esos temas. Entonces yo quería saber si es que mi lógica está bien. Más o menos el caso. Eh, a ver, mi mamá eh, posee un bien desde el año 78, ¿sí? Ujú. Entonces, en esa época, mi abuelo le compró al que era propietario en ese instante por un contrato de compra-venta, ¿ok? Entonces pasó el tiempo y el hombre, el propietario, el vendedor, falleció a los 3 años y nunca elevó a registros públicos, solamente se quedó en minuta de compra-venta ante notario. Bien, entonces Ya. pasaron los años, falleció mi abuelo, ¿no? Ujú. En el 2010 y Ya. en el 2022 iniciamos nuestra prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué? Porque nos vino dos frentes. Un frente que es los herederos del expropietario que nunca firmó
la escritura pública en SUNAR, en registros públicos, o sea, no se elevó a registros públicos. Uno, y dos, mis tíos, ¿no? Los hermanos de mi mamá, que su argumento era, allá, como eh, esta propiedad la compró mi padre, entonces pertenece a la masa hereditaria. Y si pertenece a a la masa hereditaria, porque mi padre falleció, entonces tú tienes que salir y solamente, bueno, en todo caso, te toca una parte a ti, pero a nosotros nos tienes que dejar entrar. Algo así, ¿no? Entonces, Ya. mi conclusión era, a ver si es que usted, viendo lo que le he comentado, es correcto o no. Mi conclusión era esta. Sacando mis cuentas y teniendo en cuenta que todo es pruebas, nuestra prueba más antigua, que es un recibo de luz, viendo lo que resuelve el juez, ¿cierto? Fue del año 91. Entonces, según yo, el 2001 ya cumpliría mis 10 años, ¿no? Y, Ya. y suponiendo que cumplo las otras dos condiciones, y bueno, son cuatro, ¿no? Pero bueno, suponiendo que yo lo cumplo, entonces, a partir del 2000, eh, el 2001, mi madre ya era propietaria y mi abuelo ya no era propietario. Por tanto, cuando falleció mi abuelo en 2010, él falleció sin ser propietario de la casa donde mi madre está ahora. Por tanto, mis hermanos no tendrían ningún derecho, o sea, mis tíos, ningún derecho a decir de que es parte de la masa hereditaria. Entonces, me correspondería el 100% a mi madre. ¿Estoy en lo correcto? Tu mamá dice que ocupó el inmueble por más de 10 años y por eso alegas que tu abuelo ya no es propietario. ¿Eso es lo que entendí? Sí. Ya, perfecto. Eso está como para aclararlo en el diplomado de propiedad y posesión que estoy preparando, pero voy a responder en líneas generales. Ujú. En la prescripción, según el artículo 950, no hay obligación de demandar prescripción. O sea, la demanda de prescripción es declarativa. Ya se hubiera ganado el derecho. El gran problema es la prueba, porque un juzgado, o sea, imagínate, ¿no? Que digas que eh, tu mamá le gana el bien por prescripción a tu abuelo, ¿no? Y al final no hace la prescripción y por lo tanto se presume que son los herederos los que adquieren toda la propiedad del abuelo, incluyendo tu mamá y tus herederos. Entonces, si hay forma de demostrar con un mejor derecho de propiedad, ¿no? Eso, o con tu prescripción que ya formalmente le has entablado, puedes ganarlo, demostrando que la única persona que ocupaba el inmueble era tu mamá, quien le estaría ¿qué? Demandando a tu abuelo, ¿no? Porque ¿quién es el propietario registral acá? No, no, lo que pasa es que nosotros estamos demandando al propietario Al- registral. El propietario registral es el Anterior, vendedor, claro, nunca, al anterior, exacto, el claro, que él nunca nunca, elevó, exacto. pero que tuvo una minuta con tu abuelo, Sí, ¿no? ajá, y mis tíos dicen, ah, no, pero yo tengo la minuta. Y el otro Claro, dice, yo estoy inscrito en registros públicos. Y claro, nosotros claro, estamos claro. mandando al que está Claro, inscrito. porque uno demanda al propietario registral, Exacto. ¿no? No demanda al propietario anterior necesariamente, demanda Ujú. al propietario registral. Y eso es correcto, porque al final no importa quién haya adquirido antes en el intervalo, que es tu abuelo, sino se centra en el elemento posesorio, ¿no? Y el elemento posesorio, si en más de 10 años lo estuvo ocupando tu mamá, como que tiene todos los elementos de la prescripción, ¿no? 10 años, como propietario, público, pacífico y continuo, pues sería propietaria. Y hay que probar simplemente que en la sentencia de prescripción salga desde cuándo a cuándo estuvo poseyendo, ¿no? Si desde una fecha estuvo poseyendo y ya tu mamá hubiera ganado la propiedad, pues no importa, ¿no? La calidad de herederos que tengan los otros hermanos, porque esa propiedad se adquirió a título propio, no derivado, ¿no? Ya no Ganaría, importaría la minuta. ya no importaría la minota, ¿no? Es como si un tercero hubiese venido a ocupar el inmueble, tal Claro, cual. como invasor, Ajá. tal cual. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Solo que tiene que demostrar, y ojo, el dato en la prescripción, que, que ella entró en posesión en animus domini, porque puede haber entrado en posesión debido a tu abuelo, que le permitió ocuparlo, pero en algún momento ella se condujo de manera exclusiva. Porque si tú dices, no, es que siempre estuvo el abuelo ocupando el inmueble, ahí viene el gran problema, porque te pueden cuestionar el animus domini. Es como decir, ¿cómo puedes decir que eres propietaria si el abuelo siempre estuvo en control del inmueble hasta su fallecimiento? Entonces, Exacto. entonces ahí se decae tu prescripción, ¿no?
Esos son un poco los trucos que tenemos como abogados, la defensa, tanto para demandantes como para demandados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, nada más. Perfecto, muchas gracias. Listo, listo. Bien, acá hay otra par de preguntas. Gracias, Adolfo, por la participación. Como digo, estos últimos 20 o media hora quizás lo tengamos es para abordar preguntas, ¿no? Del público. A ver, dice Sofía Vela, buenas noches, agradeciendo su ponencia, tengo dos consultas. Dice, una, si tengo un inmueble que va a ser embargado, ¿hay algún modo de que los aires se separen o igual entra con el embargo? Si tú logras independizar los aires antes del embargo, perfecto, no pasa nada. Es una unidad inmobiliaria distinta. Si tú logras transferir esos aires a un tercero con una venta, perfecto, no pasa nada, ¿no? Pero si ya se anotó el embargo, por más que independices, igual se afecta. Se corre el embargo, afecta a las dos, tres unidades que se generen, ¿ya? Si hay un inmueble incautado por lavado de activos, aquí tiene mucho cuidado, es un tema muy interesante, ya está publicado y todo sobre el embargo remate. ¿Hay algún modo de comprar el inmueble para luego poder hacer el saneamiento correspondiente o quedaría como una anotación de demanda? A ver, interesante pregunta. ¿Se remata el inmueble al final? O sea, lo que solicita es que se remate el inmueble y tu pregunta es, ¿hay algún modo de comprar el inmueble no como remate o cómo? ¿O antes del remate te refieres? Entiendo yo que estás haciendo la jugada de que compras el inmueble antes del remate, ¿no? Para poder obtenerlo a una mejor condición, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? O sea, tú compras antes del remate, negocias con el propietario. eh, bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Se supone, ahí sí yo no recomendaría la compra-venta antes de remate. Yo sería de la partida de negociar previamente con el propietario, y asegurarle mediante un contrato de compraventa, ¿ya? O mejor una promesa, un dinero, siempre y cuando él se salga. Entonces tú participas como postora. Porque si no, para levantar esas anotaciones es más complicado. Te comento un casito, ¿eh? Te comento un casito para que tenemos en contexto. Hace ya un año, una cliente me preguntó, mira, Víctor, quiero participar en un remate, pero me he informado con los curiosos y de inversionistas que es mejor comprar antes de remate. Yo le dije, sí, bueno, sí, sí es más rápido porque antes del remate ya puedes inscribir el registro público, se menos un mes ya es propietaria, ¿no? En cambio, en un remate tienes que esperar 8 meses y hacer la gestión y todo ello, ¿no? Además que te aseguras la posesión. Esas son las ventajas de comprar antes del remate. Pero, ¿qué pasó? No se informó adecuadamente y había seleccionado una compradora cuyo esposo había fallecido. Y el esposo había con ella celebrado un contrato de hipoteca con un tercero, y ese contrato de hipoteca pues se comenzó a ejecutar por el acreedor hipotecario. El esposo falleció y ella decidió negociar con la señora, la viuda. El gran problema es que la viuda nunca hizo sucesión intestada. Entonces, como nunca hizo sucesión intestada, ya tuvo que aceptar y esperar 3, 4 meses y tuvo que pagar la sucesión intestada para que lo haga, celebrar ciertos contratos, gastar más dinero. ¿Por qué? Porque la sucesión intestada demoraba 2, 3 meses. Como nunca lo hizo, no puede haber firmado. Entonces, el problema es precisamente que van a surgir cositas que al final te digan, uy, corre riesgo, o al final no lo pueden inscribir por A o B motivos, ¿no? Entonces, si todo está tranquilo, si realmente el embargo es por un tema de dinero y no por un tráfico, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pucha, yo diría mejor que se remate, porque al final, si se remata, quien tiene la carga de liberación del bien es el Estado, a través del Poder Judicial, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas recomendaciones. Rómulo quiere participar. Adelante, Rómulo, te voy a habilitar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas ¿Sí? noches, doctor. ¿Cómo está, Rómulo? Muy Gracias, amable. de verdad, muy buena ponencia. Una Gracias por pregunta así participar. puntual. Sí, En una compraventa de un departamento, un bien cualquiera, ajá, inmueble, ajá, en el caso que el vendedor exija un contrato de arras, o sea, que ya, le adelante un pago antes de,
Claro. la minuta de compraventa como requisito, ¿qué riesgo hay para el comprador si es que el vendedor se retracta o le vende a otro, ¿no? O sea, ¿qué vía judicial, qué vía de recuperación de ese primer pago hay, ¿no? Porque todo Mira, sería buena fe, ¿no? claro. ¿A quién le Normalmente reclamo? con las Sí, sí. arras se solicita que estén al doble. Es decir, si, si se le entrega arras por separación, ¿no? Hay un castigo por retracto. Es decir, tú das 5.000, te tiene que devolver las arras dobladas, los 5.000 más el doble, ¿no? Otros 5.000 como penalidad por retractarse, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Ya, y después me decías otra pregunta. Claro, en el caso se retracta, le vende a otro, Ujú. ¿cómo es el medio de reclamar eso? Porque eh, Si no te lo da voluntariamente, ujú, lamentablemente tiene que ser judicial, a ahí es el menos tema. que ya hayas celebrado tu contrato y en tu contrato de arras coloques que ante el incumplimiento de las arras dobladas se pueden ir al arbitraje, a un tema mucho más rápido de resolución de conflicto, a un arbitraje quizás por un centro de arbitraje menor, ¿no? La Cámara de Comercio, porque irse, por ejemplo, por una suma de 5.000, 10.000 soles no valdría mucho la pena para el O gasto que sea, se tiene. prácticamente estaría perdiendo ese dinero, pues, más o menos. Sí, 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 o sea, es correcto. Es un riesgo. Exacto, exacto. Es un riesgo porque, y es un riesgo cuando la persona no tiene claro la estructura contractual de También comercial, más que me todo. tocó que el vendedor, bueno, son una sucesión intestada de cuatro herederos y uno de Ujú, ellos está en el extranjero. ujú. Y justo uno de ellos es que está pidiendo el arras. Entonces, Ya, demandar a cuatro y uno ni siquiera vive en el país es más ya, complicado todavía. claro, es mucho más complicado, hay que tener cuidado ahí, porque ¿qué pasa si nunca lo firma? ¿No? Tiene que tener un representante acá, ¿no? Si tú vas a comprarlo a alguien que está en el extranjero, el gran problema va a ser cuándo va a venir a firmar. Le tocó un caso similar a un cliente, te comento. Lamentablemente no hubo mucha comunicación, información, también la otra parte actuó de mala fe, donde se firmó una especie de arras y se ponía como condición que la celebración del contrato de minuta debía hacerse en un mes. Ya, pero al final el que puso obstáculos no fue mi cliente, sino fue la otra parte. O sea, al final se llegó ese mes, pero porque el que demoró en tener la documentación fue el vendedor y lo hizo caer en error. O sea, si nosotros hubiésemos ido a una demanda por incumplimiento contractual, hubiésemos ganado. El tema es que mi cliente no quería irse a esa vía. No hay en el Perú como una especie de jurisdicción de vivienda, ¿no? Donde puedan saber asuntos menores. Todo tiene que desencadenar el Poder Judicial. Pero si mejorara la administración de justicia, quizás los jueces de paz letrado podrían llevar esos asuntos menores con un tema de celeridad de sus procesos, ¿no? En procesos sumarísimos, procesos mucho más cortos, para no estar litigando 10, 15 años, ¿no? 3, 4. Bueno, ahora los procesos menores pueden demorar 3, 4 años, pero dile 3, 4 años a una persona que quiere su dinero para allá, no es inviable, pues, ¿no? Entonces, actualmente no tenemos un sistema de administración de justicia idóneo, pues, ¿no? Dígame, la última consulta para no quitar tiempo. Sí, Un edificio de 50 años, hay algunos propietarios que tienen la partida registral del estacionamiento saneado, o sea, una partida por el apartamento y otra por la cochera. Pero hay otros departamentos que no, que cuando les vendió en esa época, solo hay una partida por el departamento, mm, pero sí tiene posesión sobre su cochera. ¿Hay alguna forma de sanearlo? O sea, se iría al tiene, asunto. tiene partida del departamento, pero no de la cochera. Claro, Uy, complicado. O sea, mira, si nadie tuvo, o sea, el asunto es que en esa época a nadie se le dio partida, sino que en el tiempo algunos propietarios lograron sacar esa parte. claro, pero o sea, él tiene la posesión, pero no ha hecho la regularización. Se está vendiendo solamente la posesión de ese espacio. O sea, te vende la propiedad del inmueble, pero no te vende la propiedad, o sea, no te transfiere la propiedad formalmente de la cochera. Simplemente te entrega la posesión. Ahí viene el gran problema, ¿no? Porque, o sea, tú hacer una prescripción por una cochera sí es viable, judicialmente sí es viable. Y si nadie se va a oponer, pues sería lo más recomendable, ¿no? Por más que pase 3, 4 años, ¿no? O sea, yo pienso que sí, porque, o sea, al final va a depender cuánto te cobre un abogado. O sea, un abogado
por hacer una prescripción de una cochera que está valorizada en cuánto, $10.000, quizás a lo mucho. No sé qué tan rentable sea para el, para el que solicita ello, ¿no? O sea, al No, final, si, se complica si la persona no lo va a vender, va a seguir poseyendo esa o cochera sea, para si, siempre. si es que no Claro. lo va a vender, normal, o sea, yo creo que no había una necesidad de En saneamiento el caso que físico-legal si quiera por un monto, vender, en en el caso caso se quiera vender, ¿cómo le va claro. a vender si no tiene la partida de la cochera? Lo vendería bajo las mismas reglas que adquirió, transferencia de una posesión, o sea, vende el departamento y transfiere a través de un contrato de transferencia de posesión la cochera. Dice, ¿no? Yo soy poseedor del espacio designado como cochera número 4, que tiene las siguientes medidas y limita con tanto. Y le transfiero la posesión que vengo ejerciendo desde el ¿Y 2004, si fuera entre condóminos, doctor? si fuera entre qué, ¿condóminos? ¿A qué Dos punto quiere? dueños del departamento y la cochera 50-50. En ese contrato de compraventa sería lo Ujú. mismo. Claro, exactamente, sería lo mismo. Gracias, doctor. Ya, listo, listo. Bien, estimados, son casi las 10:30, por eso es muy importante tener este espacio para tener media hora, se ha ido volando las preguntas, para poder discutirlo. Igual, eh, los invito a que mañana participen también de la segunda sesión y el día domingo la tercera, son 6 sesiones intensivas. Si vienen nuevos diplomados, únanse al grupo, tienen amigos, soliciten que se unan al grupo, vamos a compartir un enlace de invitación para que se unan al grupo y bueno, y si se certifican, recuerden, pueden hacerlo y la preventa se va a respetar solo hasta el día domingo. ¿Ya? Estamos en preventa, si se solicite más información al área de ventas para que puedan acceder a la hora virtual y a los materiales completos y certificación. ¿De acuerdo? Bien, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy, nos vemos mañana. Pásenla bonito, buen fin de semana a todos. Gracias.